La verdad que fue bastante peleado. En algunos momentos fue hasta desesperante porque no había circulante. Los turistas de compra no venían y si bien venían no compraban porque el real no compensaba. El real en cuanto al dólar no era muy bueno el cambio. Las mercaderías le parecían muy caras a ellos y este 2022 fue un año muy sufrido para el comercio de Saltos del Guairá. Y nosotros dependemos de factores exógenos. A ver, nosotros estamos con una frontera con Mato Grosso Sul y con Paraná en el Brasil, pero el sistema de cambios del Paraguay es diferente al sistema de cambio del Brasil. Por decirte, hoy, este mes, la moneda brasileña puede valer 5 puntos y el día de mañana puede valer 4 puntos. Entonces, automáticamente el poder adquisitivo del brasilero pierde valor. Y si te va a llevar algo, ya deja de comprar porque o no le alcanzó la plata o definitivamente no está dentro de sus posibilidades comprar, porque también la mayoría de la gente viene, compra y revende en el Brasil. Y eso es un poco lo que estamos sufriendo ahora. Amén de la situación política que vive Brasil, ¿verdad? Hoy está un poco ya más calma, pero está bastante tumultuada entre Jair Bolsonaro y Ignacio Lula da Silva. La venta virtual se quiso implementar en pandemia, pero nunca dio resultado. Y hay una sencilla razón para esto. El turista de compra, el brasileño, quiere venir, quiere mirar, quiere preguntar, quiere recorrer y ahí hacer su compra. Virtualmente no, uno no ve, o sea, no aprecia la mercadería y muchas veces hay sorpresas. A la hora de llegar, las mercaderías no es lo que uno esperaba, no es la calidad, no es el color y hay una serie de problemas. Entonces, el turista brasileño está acostumbrado a venir a recorrer los shopping o recorrer las casas comerciales, mirar el producto, hacer la comparación, preguntar y ahí recién hacer la transacción comercial. En el 2020 empieza en marzo la pandemia. Abril, mayo empezamos a pasar mal. Junio empezamos a pedir ayuda del gobierno. Julio no nos hicieron caso, agosto tampoco. Allá por el 15 de septiembre salió los créditos FOGAPI. Son créditos amigables, a años de plazo, con regalías, un montón de cosas. Pero ¿qué pasó? En ese momento casi el 80% de las empresas ya no tenían ese promedio para acceder a ningún crédito. ¿Por qué? Negocios cerrados, no se pagaban los impuestos, el promedio de venta no era igual que en años anteriores. Entonces nadie calificó. No hubo ese crédito a todos para que se mantenga el plantel de empleados, que los negocios abran sus puertas y la mayoría optó por no pagar el crédito que ya debía, cerrar sus puertas, vender lo poco que tenía, despedirle a sus funcionarios. Algunos se quedaron, otros fueron a otras ciudades a probar suerte y no tuvimos asistencia porque el crédito vino tarde, no hubo mesa técnica del gobierno, no se nos escuchó, se perdieron más de 5.000 puestos de trabajo y eso se podía atajar con una acción crediticia del gobierno para que en estos momentos, empezando el 2023, podamos nosotros pagar ese compromiso, atendiendo que ya la pandemia nos está dejando y la gente se empezó a mover y empezó a comprar de manera diferente. Vos tenés que tener en cuenta que cuando empezó la pandemia, muchos comerciantes tenían championes, zapatos, celulares, electrónica del 2020. Las cargas generalmente vienen por mes. Recién en octubre nosotros abrimos los comercios. Esas mercaderías ya estaban desfasadas, vinieron los nuevos modelos, ya no se podía vender el stock. Entonces, el que cerró el negocio remató su stock por una cierta cantidad de plata. ¿Para qué? Para cubrir su compromiso con el banco porque los intereses le estaban comiendo. Pagaron esa poca plata y fueron a probar mientras tanto suerte en otros lados hasta que esto se mejore. Pero ¿qué pasó? Esto se empezó a mejorar, pero ellos ya no tuvieron capacidad de abrir un negocio, comprar mercaderías porque se terminó el crédito. Porque antes vos tenías crédito siempre porque la persona que te daba crédito sabía que vos eras un buen pagador por el flujo de caja que vos manejabas. Estos últimos 15 días de diciembre la gente abarrotó, se compró, se vendió, pero esto no tiene que ser un engaño porque esto es nada más que temporal. Va a venir el mes de enero y esto se va a terminar.
no da para hacer una proyección porque no es parámetro. Tal vez por las fiestas, tal vez por los parientes, y ahí vamos a ver de nuevo los negocios así vacíos, sin mucha gente, ¿verdad? Se va a recuperar en la segunda quincena tal vez, pero como todo el año no tuvimos gente, no podemos hacer un parámetro de que esto va a ir mejor, porque los indicios pareciera ser que dice que va a cambiar, pero nosotros tenemos que esperar para poder hablar. El primer trimestre, tratar de ver si la proyección que hicimos estaba acorde con los números y ahí poder decir, bueno, este año capaz que nos vaya mejor que el año pasado. Pero ahora mismo nadie puede hacer una proyección porque estamos en un momento que es incierto. Realmente nunca nos pasó esto. Es un momento incierto. No hay circulante. Localmente hablando, no tenemos otra cosa que no sea el turismo de venta o de compras. No hay un turismo interno, no hay un turismo ecológico, no hay un turismo de estancia, no hay un turismo de un montón de cosas que nosotros le podamos ofrecer a la gente. Por eso yo siempre digo que tenemos que ayornarnos a los tiempos y tener un plan A, B, C, para que justamente no nos pase esto que nos está pasando ahora. Saltos del Guairá movía 160, 150 millones de dólares mensuales en la buena época. Había filas interminables. Imagínate, un fin de semana te entraban 35.000 personas, un promedio de 150, 160 dólares por persona que compraban. Dejaba buena plata, dejaba buenos impuestos, dejaba plata para IPS, para los empleados. La gente que vivía en Salto le llamaba a sus parientes para que vengan a trabajar acá porque se necesitaba mano de obra calificada. Los hospedajes estaban llenos, las casas que se alquilaban no había para alquilar. Y hoy en día es una triste realidad, hoy estamos así, tipo vacío, parece una ciudad fantasma en algunos casos. Y antes esto estaba todo alquilado, lleno, mano de obra por todos lados, y hoy sentimos bastante, después de la pandemia cambió muchísimas cosas. Cuando hablé con la licenciada Kramer, con Liz, ella tuvo la mejor predisposición para nosotros, pero justo vino un cambio, creo que ella fue para Itaipú, y con el ministro que asumió no hicimos prácticamente nada. Eran todo preguntas, eran números, hacíamos proyecciones en hojas, en cuadernos, era todo muy lindo, pero en la realidad no se avanzó prácticamente nada. Esa alianza público-privada nunca existió. Es una pena, ¿verdad? Porque es una ciudad que metía muchísima plata, tanto para el fisco como para las personas, había empleo, ¿verdad? Y se dejó pasar una oportunidad brillante que en pandemia hubiéramos aprovechado ese aprendizaje para que tengamos una escuela que en otro momento podíamos utilizar. Y no pasó nada. La asistencia del gobierno fue pobrísima, pobrísima, por decirlo así. Imagínate, te paso un dato. Salto del Guairá empezó la pandemia sin terapia intensiva, sin una sala de terapia intensiva. Y terminó la pandemia y seguimos sin terapia intensiva. Increíble, ¿no? En la época de Semana Santa se da, pero este año muy poco. La gente se preparó, pero no pasó nada. Generalmente, los feriados, que son prácticamente internacionales, Semana Santa, Navidad, Año Nuevo y algunas fechas especiales en el Brasil, el flujo de gente es muy bueno. Pero ¿qué pasa? Este año hubieron flujo de gente interesante, pero era gente que no compraba. Venía a ver cómo estaban los precios y se encontraban con la realidad de que su real no tenía un poder adquisitivo muy grande y se conformaban con comprar una papa frita en un tubo, tomar agua mineral y mandarse mudar de vuelta, porque el brasilero, si bien es un comprador compulsivo, si los números no cierran, no te compran. Y nosotros como todo comerciante necesitamos tener confianza siempre. O sea, la fe tiene que acompañarnos siempre. Siempre pensamos que nos va y mejor, que las expectativas tienen que ser grandes, pensamos en grandes, soñamos grandes, hacemos inversiones, contratamos gente. Pero mientras no haya una alianza público-privada, va a ser difícil. ¿Por qué va a ser difícil? Porque si todos juntos empujamos este carro, creo que el peso se va a aliviar. Pero si vos le dejas a un solo sector que la reme, hasta no poder más, y cuando ya no se puede, le lanzas un salvavidas, yo creo que ya va a ser tarde. Yo creo que antes de salir a alta mar, tenemos que ponernos un traje, un salvavidas, un buen barco, remar todos juntos y creo que nos va a ir bien.